Hola a todos, mi nombre es Diego Hidalgo, soy miembro de la LIAC y el día de hoy voy a tocar los puntos más importantes del tema de hipertensión arterial. El primero de ellos es la fisiopatología. Recordar que la presión arterial es dada por el gasto cardíaco y por la resistencia periférica. Por lo tanto, una hipertensión sería por el incremento de, sea el gasto cardíaco o podría ser un incremento de la resistencia vascular periférica. Recordar que el gasto se va a ver incrementado por un aumento de la precarga, un aumento de la contractilidad y la resistencia periférica por un aumento de la vasoconstricción y también por la hipertrofia misma del músculo cardíaco. Estas cuatro condiciones van a estar dadas por un incremento en la ingesta de sodio, una alteración genética, ya sea en la retención renal de sodio o en la superficie de filtración, también ya sea por un estrés, por una alteración genética que vemos aquí que podría alterar tanto la resistencia periférica como también podría alterar la precarga. Asimismo, una condición como la obesidad y también un factor endotelio que esté dañando constantemente el mismo endotelio vascular. ¿Okay? Todos ellos son los que van a conducir a distintas entidades, como ya sea una hiperinsulinemia, una alteración de la membrana celular, un exceso de renina, una hiperactividad simpática, un aumento de la superficie de filtración o también una retención renal de sodio. ¿Okay? Todas esas condiciones van a dar un incremento del gasto o un incremento de la resistencia periférica. Asimismo, recordar que a todo paciente hipertenso se tienen que realizar pruebas sistémicas para poder evaluar la función de los demás sistemas, ya sea la hemoglobina y el hematocrito, una glucosa plasmática en ayudas, que tendríamos que combinarla junto con una hemoglobina glicosilada para poder establecer el nivel de diabetes o también poder establecer el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Okay? Asimismo, tendríamos que evaluar el colesterol sérico total, los triglicéridos y evaluar la función renal, ya sea con la creatinina, el ácido úrico o también con los iones potasio y sodio. Asimismo, se tiene que realizar un análisis de orina y un electrocardiograma de 12 derivaciones junto con el TSH. Asimismo, tendríamos que evaluar la función renal junto con la proteinuria cuantitativa, también una monitorización de la presión arterial, un ecocardiograma para poder evaluar la función del corazón, una monitorización con Holter para poder evaluar arritmias y finalmente ultrasonidos carotidios, ultrasonidos de arterias periféricas y abdomen, velocidad de onda de pulso, índice tobillo-brazo y finalmente fondoscopia. Estos que he mencionado al último son aquellos que nos van a ayudar a evaluar enfermedad vascular periférica. Dentro de las complicaciones tendremos 4 grupos. El primero de ellos sería la retinopatía hipertensiva, que va a estar dada por 4 grados distintos. El primer grado va a ser el más leve, donde se va a evaluar a través del fondoscopio el adelgazamiento de las arterias. En el segundo grado vamos a ver cruces arteriovenosos, en el tercer grado vamos a ver exudados y hemorragias, y en el cuarto grado, además de las otras 3 características, también vamos a ver un papiledema. La siguiente complicación va a ser en el mismo corazón, una cardiopatía hipertensiva. Sabemos que este aumento de carga en el corazón va a conducir a un aumento del músculo cardíaco, una hipertrofia del músculo cardíaco. Por lo tanto, esto va a requerir mucho más oxígeno, mucha más fuerza de contracción, va a traer consigo mismo una alteración estructural y finalmente nos va a conducir a arritmias. Es por ello que es importante pedir un Holter para poder evaluar las arritmias si es que el paciente las presenta. Para evaluar esta hipertrofia ventricular podríamos utilizar los criterios, que existen múltiples de ellos, y en el electrocardiograma podríamos observar una R alta en la derivación B1, una S profunda en D2 o una onda T invertida, ¿no? Que esto ya nos estaría hablando de un trastorno de la conducción. Muy bien, en la tercera grupo de complicaciones tendremos la nefropatía. Recordar que la hipertensión arterial nos puede conducir a falla renal y la falla renal también nos podría conducir a una hipertensión, ya que sabemos que a menor tasa de filtración glomerular, mayor porcentaje de hipertensión y mayor presión arterial va a haber en ese paciente. Recordar también las principales causas de insuficiencia renal severa. La primera de ellas es diabetes mellitus tipo 2 y la segunda de ellas ya estaríamos hablando de la hipertensión arterial. Asimismo, aparte de evaluar la tasa de filtración glomerular en un paciente hipertenso, también tendríamos que evaluar la albuminuria para poder establecer el grado de enfermedad renal crónica que tenga el paciente. Y dentro del cuarto grupo tendríamos el daño cerebral, que estaría dado por una encefalopatía hipertensiva. Asimismo, podríamos encontrar aterosclerosis de los grandes vasos y recordar que las enfermedades de los pequeños vasos en el parénquima cerebral no van a producir síntomas. Dentro de las entidades que podrían dar en la encefalopatía hipertensiva tendríamos las lesiones isquémicas, que estarían dadas por un infarto lacunar. También tendríamos el leucoaraiosis, que es una sustancia blanca en el parénquima,
Y finalmente también podremos encontrar una hemorragia intraparenquimal o hemorragia intracerebral. Muy bien. Ahora tendremos que hablar acerca del diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión arterial? Eso se diagnostica mediante el método MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿En qué consiste? Es en colocar un manguito para poder evaluar la presión arterial del paciente, pero esta presión se va a evaluar a lo largo de todo el día. ¿Ok? Van a ser mediciones intermitentes a lo largo de todo el día y también a lo largo de toda la noche mientras el paciente está dormido. Por ello es que valores de 130/80 durante el día, cuando está despierto, van a ser diagnóstico definitivo de hipertensión arterial, así como valores de 120/70 cuando el paciente se encuentra dormido van a ser diagnósticos definitivos también de hipertensión arterial. Cuando se encuentren estos dos valores, ya a ese paciente tendríamos que dirigirlo a tratamiento específico de hipertensión arterial. Recordar también que hay distintas entidades de hipertensión arterial y estas van a estar dadas sobre en qué momento se eleva la presión arterial. Si se eleva en la oficina, pero no se eleva en el domicilio, entonces estaríamos hablando de hipertensión de bata blanca. Cuando hablamos de oficina nos referimos a la consulta en un médico, con un médico, ¿ok? Distinto al opuesto, ¿no? Cuando se eleva en el domicilio, pero no se eleva en la oficina, es decir, en nuestro consultorio, tendremos una hipertensión arterial enmascarada. Pero cuando la elevación de la presión arterial es en ambos situaciones, tanto en el consultorio como en el domicilio, sería una hipertensión arterial sostenida o una hipertensión arterial no controlada. En el caso que ambos se encuentren normales, pues ese paciente está sano, no tendría hipertensión arterial. Pero recordar que todo paciente con hipertensión arterial de bata blanca es necesario realizarle el método MAPA, así como la hipertensión enmascarada, para poder descartar que ese paciente no tenga hipertensión, ¿okay? Ya que en nuestra oficina va a estar elevada, pero en el domicilio no. Entonces, por lo tanto, tendremos que evaluar ambulatoriamente a ese paciente durante todo el día y toda la noche para poder ver cómo avanza y cómo se encuentra su presión arterial a lo largo de todo el día. Muy bien, hablando específicamente del tratamiento, tendríamos que recordar que hay dos guías, la guía americana y la guía europea. Ambos difieren en los grados y estadios de hipertensión arterial. Por lo tanto, vemos en el siguiente gráfico que valores menores a 120/80 van a ser presiones normales y óptimas tanto para la guía americana y la guía europea. Para la guía americana, valores entre 120 y 129 y 80/84 en la presión diastólica van a ser valores normales altas, y en Europa también van a ser valores normales. En donde difiere es a partir de 130 en la sistólica y a partir de 85 en la diastólica. Vamos a hablar de una hipertensión de grado 1 cuando la sistólica se encuentra entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89 cuando hablamos en la guía americana. Cuando hablamos de la guía europea, recién se va a considerar normal alta cuando tengan estos valores ya mencionados. En cambio, cuando ya aumenta mucho más de estos valores, ya vamos a estar hablando de una hipertensión de segundo grado según la guía americana. Sin embargo, según la guía europea, recién estaríamos hablando de hipertensión arterial cuando la presión sistólica vaya más allá de 140 hasta 159 y la diastólica entre 90 a 99, ¿okay? Y este va a ser un estadio 1 según la guía europea. También vamos a tener un estadio 2 según la guía europea, pero cuando la sistólica sea 160 sobre 100 sobre 109. Y vamos a hablar de tercer grado cuando ya incremente mucho más allá la sistólica de 180 y la diastólica sea de 110. ¿Okay? Ese va a ser tercer grado en la guía europea. Ahora, el tratamiento va a depender de la guía también. Vemos aquí que en un valor de 120 a 129 en la sistólica y la diastólica 80-84, según la europea no se tendría que realizar nada. En cambio, en la americana sería cambios en el estilo de vida. En cambio, una vez que ya se llega a la hipertensión de grado 1 según la americana, solamente se va a utilizar tratamiento farmacológico si es que se encuentra en un riesgo cardiovascular. Según la guía europea, si es que se encuentra en un estadio normal alto, lo necesario y primordial es cambiar los estilos de vida y se utilizará fármacos en caso de que se encuentre enfermedad cardiovascular ya establecida, se encuentre un riesgo cardiovascular o cuando ya se encuentre muy cercano a 140, incluso luego de que se haya utilizado las estrategias de cambio de estilo de vida.
¿ok? Pero cuando ya hablamos de un valor más allá de 140 en la sistólica y más allá de 90 en la diastólica, ya estaríamos hablando de un tratamiento definitivo, tanto farmacológico como no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tendríamos el tratamiento inicial, que se utilizarían dos fármacos. Tiene que ser un YECA, un ARA2 o un BRAT2, que es un bloqueador del receptor de angiotensina 2, o un YECA, que es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y uno de estos tiene que ser combinado junto con otro de estos, que sería un diurético o un calcio antagonista. En caso que estos dos fármacos, ya que hayas escogido de este grupo y el otro fármaco que hayas escogido de estos dos, si no llegan a controlar la presión arterial, tendríamos que añadir uno más, ¿okay? Así que se realizaría una combinación triple. Sería un YECA o un ARA2, que tienes que coger uno de estos dos, o juntarlo junto con el diurético, junto con el calcio antagonista. En caso que la hipertensión arterial persista a pesar de usar estos tres fármacos, entonces ya tendríamos que añadirle otro diurético más, que sería la espironolactona, ¿okay? Y entonces finalmente, en caso de esa hipertensión se mantenga resistente, tendríamos que utilizar estos tres fármacos anteriores junto con la espironolactona. Muchas gracias por la atención brindada.